Buenas tardes, el día de hoy mis compañeros y yo explicaremos lo que es el struct. Antes de comenzar explicaré lo que es la programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que busca modelar el mundo real mediante la definición de clases y objetos en C++. Una de las formas de crear estructuras de datos personalizadas es a través de la función struct. ¿Pero qué es el struct? Un struct en C++ es una estructura de datos que puede contener diferentes tipos de datos como enteros, flotantes, caracteres y punteros, hasta otro tipo de estructuras. Básicamente es una herramienta útil para agrupar datos relacionados entre sí en una sola entidad y así poder manipularlos y acceder a ellos de manera más organizada y eficiente. ¿Cómo es que sirven? Una estructura en C++ se define utilizando la palabra clave struct, seguida del nombre que se le dará a la estructura, seguido de las llaves que encierran la definición de la estructura donde se especifican los diferentes miembros que componen la estructura. Los miembros de una estructura se pueden acceder utilizando el operador punto, seguido del nombre del miembro. La función struct es muy utilizada en C++ para crear estructuras de datos personalizadas y para definir tipos de datos complejos. En resumen, nos va a permitir crear objetos que contienen diferentes tipos de datos, lo que facilita el manejo y la organización de la información en programas de C++. A continuación, daré un ejemplo explicado. Así como se puede observar en pantalla, en este ejemplo se define la estructura persona con tres miembros: nombre, que es de tipo de dato string, edad, tipo de dato entero, estatura de tipo de dato flotante. Luego se creará una instancia de la estructura persona llamada P1, que es donde básicamente se va a agrupar la información que se le ingrese al programa. Luego se accederá y modificará a sus miembros. Finalmente se imprimirá la información organizada haciendo uso del code. A continuación mis compañeros explicarán la siguiente información. Partes de un struct. Nombre. Es el nombre que se le da al struct, el cual se utiliza para declarar variables de este tipo. Miembros. Son variables o funciones que se definen dentro del struct. Estos miembros pueden ser de cualquier tipo de datos, incluyendo otros struct. Accesibilidad. Este especifica la accesibilidad de los miembros del struct utilizando los modificadores de acceso public, private o protected. Si no se especifica nada, por defecto es public. Tamaño. El tamaño del struct en byte se determina por la suma de los tamaños de sus miembros. Constructor. Es una función especial que se ejecuta cuando se crea un objeto del struct. Se utiliza para inicializar los miembros del struct. Destructor. Es una función especial que se ejecuta cuando se destruye un objeto del struct. Se utiliza para realizar la limpieza de cualquier recurso utilizado por el struct. Métodos. Son funciones definidas dentro del struct que se pueden acceder a los miembros del struct. Estas funciones se llaman métodos y se definen dentro del struct. Sintaxis. Se declara struct, el nombre que se le desea asignar, se abre la llave, colocar el tipo de dato y el nombre de la variable, se cierra la llave y otra forma para declarar las variables es colocándolas después de la segunda llave y para que funcione correctamente es importante cerrarlo con un punto y coma. Ejemplos de estructuras y variables de tipo estructura. Primero, como cualquier otro programa, agregaremos nuestros archivos cabecera. En este caso hay stream, stdlib.h, string.h, locale y stdio.h. Luego pasaremos al apartado de los prototipos de funciones, que supongamos que aquí tenemos más funciones en un programa normal. Y aquí, para demostrar el ejemplo, tendremos dos funciones. La primera no devuelve un valor, pero recibe una estructura de tipo gamertag o de nombre gamertag. Y la segunda igual no devuelve valor, pero sí recibe una estructura que se llama dirección. Ahora pasemos con el apartado de la declaración de las estructuras. Usaremos la palabra reservada struct, seguido del nombre gamertag. Abrimos y cerramos llaves y adentro de ella tendremos cada campo y el tipo de variable, el tipo de dato y el nombre de la variable que será cada campo. El primero es un arreglo de tipo carácter llamado nombre cuenta. Luego una puntuación, una variable que se llama puntuación de tipo entero. Luego una variable que se llama número de juegos de tipo entero. Luego un arreglo de tipo carácter que se llama idioma. Otro arreglo de tipo carácter que se llama región o país. Región y país, región-país.
y otra que será horas jugadas, que será de tipo flotante. Y aquí un ejemplo de declaración de una variable de tipo estructura e inicialización. La palabra reservada struct junto con el nombre de la estructura, y aquí en este caso J1 será el nombre de la variable de tipo estructura. Y hay que saber que cada campo debe coincidir con el tipo de dato que pusimos. Por ejemplo, el primero es un arreglo de tipo carácter, aquí está. Luego es un entero, que es la puntuación, aquí está. Luego el número de juegos, que igual es un entero. Un arreglo de tipo carácter, que es, aquí está, español, que es el idioma español. Luego la región, Honduras. Y luego un tipo flotante, que en este caso son las horas jugadas, y aquí son 450. Aquí vamos con otro ejemplo de una declaración de una estructura que se llama dirección. Igual usamos la palabra reservada struct y usamos y aquí declaramos cada campo, que es el primero es un arreglo de tipo carácter que se llama país, arreglo de tipo carácter que se llama estado provincia, igual el tercero que es un arreglo de tipo carácter municipio. Luego el código postal, que es de tipo entero. La localidad, que igual es un arreglo de tipo carácter. La calle igual es un arreglo de tipo carácter. El número de casa es un entero. El número interior es un entero también. Y la descripción es un arreglo de tipo carácter también. Y aquí está otro ejemplo de declaración de variables de tipo estructura. En este caso, igual la palabra reservada struct, el tipo o el nombre el nombre reservado que le dimos, dirección, y el nombre de la variable X. En este caso pues no tiene nada, es una variable estructura vacía. Y en la dirección, en la siguiente sí es una variable de tipo estructura llamada Y, pero en este caso sí está inicializada. Y debemos recordar que cada campo debe coincidir con el tipo de dato. Igual aquí tenemos el mismo ejemplo. El primero es un arreglo de tipo carácter, que es el país. Luego el estado, luego el municipio. Aquí sí cambia, que sería el código postal, que es un entero. Volvemos a tener un arreglo de tipo carácter, que es la localidad, luego la calle, luego el número de casa, otra vez un entero, el número interior, que igual es un entero, y la descripción, que igual es un arreglo de tipo carácter. Luego tenemos otro ejemplo de una declaración de una estructura. En este caso usamos la palabra reservada struct, seguido del nombre, canción. En este caso es una estructura que se llama canción, y los campos. El primero es un arreglo de tipo carácter, que son el artista, _s o artista o artistas. El nombre, igual un arreglo. El género, igual un arreglo. El álbum, igual un arreglo. Aquí es donde cambia un poquito y es la duración, que es un tipo de dato flotante. El estribillo, igual un arreglo. Y el compositor. Y en este caso aquí tenemos otro ejemplo de cómo se puede declarar una variable de tipo estructura, que es después de abrir las llaves. Después de abrir y cerrar las llaves, al momento de cerrarla, escribimos el nombre de cada tipo de variable, de cada variable. Por ejemplo, aquí tenemos canción 1, canción 2, canción 3, y al final agregamos el punto y bajo. El punto y coma. Y aquí tenemos las variables que se pueden declarar al final de la declaración de una estructura. Luego ya tenemos aquí las funciones, que en este caso pues es la dirección la dirección, que es mostrar la estructura dirección y mostrar la estructura gamertag. Aquí tenemos como con la función de pod string de cada una que ocupe una cadena. Y en main aquí igual tenemos cómo se vería.